El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. La estudiante detenida por la policía y conducida a vehículo particular. Su versión de los hechos. No hubo acuerdo ni sobre salario mínimo ni sobre levantamiento del paro. Asesinado otro líder social en el Cesar. Cae venezolano acusado de descuartizar víctimas. Fracasa otra vez elección de nuevo fiscal en la Corte. Barbosa pierde un voto. Tribunal ordena a nueva alcaldesa cumplir sentencia para salvar Río Bogotá. Crece número de quemados en Bogotá y en el país. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. El gobierno garantiza recursos para el descuento a los estudiantes que votaron. 2. El Consejo de Estado niega la suspensión del decreto que estableció documentos tipo pliegos en los procesos de licitación pública. 3. Regalo de aguinaldos para la comunidad guayú. Primera ñapa. Aprobado un proyecto que frena las muertes por desconocimiento de las historias clínicas. Segunda ñapa. Siguen los líos en Medimás. La Contraloría hace un fuerte llamado por no atender pacientes con enfermedades de alto costo. Y mi ñapa, como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y las ñapas al cierre. Muy buenas noches. CMI logró una entrevista exclusiva con María Fernanda Pérez, quien fue retenida por parte de miembros de la policía y subida a la fuerza a un vehículo particular por parte de integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La joven relató en detalle su versión de lo ocurrido el martes en inmediaciones de la Universidad Nacional, donde hubo enfrentamientos entre las autoridades y encapuchados. Inicialmente el ESMAD estaba agrediendo a los estudiantes de la universidad y luego pues empezaron a dispersar a la ciudadanía que se encontraba en la avenida. De la nada, detrás del SITP sale el integrante del ESMAD y pues ataca a Harold. Empieza pues a agredirlo y a forcejearlo. Yo pues en vista de que estaban haciendo esto quería pues ayudarle, socorrerlo, porque pues obviamente no quería que se lo llevaran. En eso siento como que llega una tracalada de personas detrás de mí y me empujan, me jalan el cabello y me tiran al piso encima de las bicicletas. Segundos después llega el vehículo particular, abren la puerta, llega prácticamente ya de una vez abierta, como si ya estuvieran listos y supieran qué era lo que iban a hacer. Luego de eso, pues dicen como súbala al carro. Obviamente ahí como que mi angustia se incrementó. En ningún momento me dijeron por qué me iban a subir al vehículo, en ningún momento me pidieron documentación, ni me informaron por qué, pues, qué procedimiento ni qué trámite iban a realizar conmigo. Solamente veo que hay muchos integrantes de la policía y el ESMAD rodeándome y pues obviamente empiezan a forcejearme para que yo ingrese al vehículo, me entran a la fuerza, incluso pues tengo moretones en mi brazo del forcejeo con los policías. Luego de eso ya pues se cierra la puerta y el carro empieza a andar. Me sentaron en la orilla, pues en la orilla derecha, que pues ahí fue donde pude como salir y demás, después a pedir auxilio. Pensé en tirarme porque pues no sé, preferiría lastimarme yo misma que gente del Estado y de la fuerza pública me agrediera o me pudiera hacer algo peor. Más detalles de esta entrevista exclusiva en nuestra emisión de las 11:10 de la noche, CMI Última Emisión. Y en otras noticias, sin acuerdos sobre el incremento al salario mínimo y el futuro del paro nacional, termina la semana pese a las múltiples reuniones que hubo para abordar los dos temas. El primer tema, el incremento del salario mínimo, fue abordado por la Comisión de Concertación Salarial, cuya reunión concluyó sin acuerdo alguno, aun cuando los empresarios aumentaron al 5% su propuesta de reajuste, que inicialmente fue del 4.5%, con lo cual quedaría en 971.405 pesos. Incrementamos nuestra cifra al 5%, pero lamentablemente ellos están dispuestos a no bajar. Ratificamos nuestra solicitud de un salario mínimo de 1 millón de pesos. Pues yo nunca cierro las puertas a la concertación porque eso es cerrarse las puertas
a la vida. El segundo tema, el futuro del paro, fue discutido por el Comité Nacional del Paro con los delegados del presidente Iván Duque. Esta noche el encuentro terminó sin ningún avance. Esta quinta reunión termina nuevamente sin acuerdo con el gobierno nacional. El gobierno sigue dilatando los procesos que puedan conducir a cualquier inicio de la negociación. El gobierno lo que ha mantenido su posición es que no puede entrar a discutir con ellos lo divino y lo humano sobre los temas nacionales sin que específicamente determinen para cada uno de esos tres ejes cuál es el alcance. La situación del paro volverá a ser tratada el martes en una nueva reunión de los delegados del presidente con el comité promotor y el reajuste del salario mínimo será retomado el jueves en una sesión de la Comisión de Concertación Salarial convocada por la ministra de Trabajo. Y las autoridades del Cesar investigan el asesinato de otro líder social, esta vez en Curumaní. Luis Carlos Hernández Santiago, asesinado en Curumaní, era presidente de Junta de Acción Comunal del corregimiento Santa Isabel de esa población y también pertenecía a la Mesa Municipal de Víctimas del municipio. Una vereda que está más o menos como a unas 2 horas del casco urbano del municipio y pues todavía no sabemos a ciencia cierta qué sucedió. El líder social y defensor de los derechos humanos fue ultimado a tiros por 2 sujetos en la vereda Los Ranchos de Curumaní, donde también resultó herida otra persona que lo acompañaba. Luis Carlos Hernández había sido candidato al consejo de esa localidad en las pasadas elecciones. En Cartagena la policía capturó a alias el Descuartizador, un ciudadano venezolano que cometía atroces crímenes en Perú relacionados con negocios de microtráfico. Como en una película de terror hacía sus fechorías Freddy Javier Romero, alias el Descuartizador. Este hombre de nacionalidad venezolana sería responsable de múltiples desmembramientos en Perú. En compañía de otros sujetos, torturaron, asesinaron y desmembraron en una habitación de un hotel a un ciudadano peruano. El sujeto exhibía las partes humanas de las víctimas en redes sociales y por medio de mensajes de texto. Las investigaciones indican que era el cabecilla de una estructura dedicada al tráfico local de estupefacientes en la ciudad capital de Perú, en Lima. Alias el Descuartizador, quien es solicitado en Perú por medio de circular roja de la Interpol, se escondía en Colombia. Fue ubicado en la ciudad de Cartagena por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal Interpol de la Policía Nacional. Según información de las autoridades peruanas, este individuo presuntamente está vinculado con otros casos de homicidios bajo la misma modalidad. En otra operación simultánea fue capturado Luis Enrique Vera, alias El Papacito, también solicitado mediante notificación roja de Interpol por múltiples homicidios. Esta persona también estaría vinculada con los desmanes perpetrados el pasado 22 de noviembre en Bogotá. Enfrentamientos entre el ELN y bandas criminales en el Chocó tienen aisladas a comunidades campesinas. Líderes de la región denunciaron incremento del reclutamiento de menores. Habitantes de Bojayá, Chocó, denunciaron el deterioro de las condiciones humanitarias por la expansión de grupos armados y el escaso control del Estado. Que entienda que ahí hay jóvenes y niños, y especialmente los niños que están siendo reclutados como una forma de aumentar el número del pie de fuerza de las fuerzas irregulares que hay allí. Cientos de personas no pueden salir de sus casas por temor a los enfrentamientos. Cuando hay combates entre los grupos armados de la ley, lo que hacen es generar un caos que la comunidad no puede movilizarse. También denunciaron amenazas de muerte por parte del ELN. El actor ELN quiere utilizarnos a nosotros, a los dirigentes de la organización, que sirvamos de mandaderos de ellos. Como nosotros hicimos resistencia a ese llamado que nos hizo el comandante del ELN, entonces dijo que nosotros teníamos cuenta que arreglar con él, cosa que creemos que es una amenaza directa que nos está haciendo. Estas denuncias fueron hechas ante organismos humanitarios. La Corte Suprema de Justicia se reunió nuevamente para elegir al fiscal general de la Nación, pero ninguno de los 3 candidatos obtuvo los 16 votos que se requieren para ser designado. El consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, obtuvo 9 votos, la secretaria jurídica de Palacio de Nariño, Clara María González, 7 votos, y el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, apenas 1 voto. El próximo lunes habrá una nueva ronda de votaciones.
La magistrada del Tribunal de Cundinamarca, Nelly Janet Villamizar, denunció que en algunos sectores de Bogotá siguen vertiendo desperdicios de curtiembres al río Bogotá, incumpliendo así la sentencia que los obliga a proteger el afluente. En la audiencia en la que se habló sobre la situación del río Bogotá y el cumplimiento del fallo que ordenó descontaminar el afluente, la magistrada ponente denunció que en algunos puntos de Bogotá se siguen vertiendo desperdicios. Cómo le estaban lanzando al río Bogotá y al Tunjuelo, cómo se le lanza la sangre y todos estos residuos ruminales. No entiendo por qué no han tocado eso. La alcaldesa electa Claudia López y el alcalde Enrique Peñalosa asistieron a la diligencia para iniciar con el empalme para dar cumplimiento al fallo. De todo lo avanzado, de todo lo pendiente, de las urgencias que usted señala, y tomamos nota de ellas y cuente con nuestro absoluto compromiso. En 2014 el Consejo de Estado ordenó a la Alcaldía de Bogotá, así como a la Gobernación de Cundinamarca y a las entidades ambientales, tomar medidas para descontaminar el río. El vicefiscal Jaime Camacho aseguró que no fueron interceptados 4 negociadores del acuerdo de paz ni el presidente del Tribunal de Arbitramiento, como lo aseguraron 2 exfiscales que actualmente están detenidos. La Fiscalía señaló que en el sistema de interceptaciones telefónicas de la entidad no aparece ningún registro de los números del presidente del Tribunal de Arbitramiento, Jorge Ibáñez, ni de los negociadores de paz Humberto de la Calle, Iván Cepeda, Diego Martínez y Enrique Santiago. La Fiscalía se toma muy en serio todas esas denuncias y efectivamente hoy podemos decir que sobre la base de los números suministrados por los usuarios y de los que se han mencionado recientemente, hay 5 personas que no han sido interceptadas. El pronunciamiento del vicefiscal se da luego de que los detenidos exfiscales Fabio Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora denunciaran que estas líneas telefónicas fueron interceptadas desde la entidad de forma ilegal. Este viernes hubo disturbios en inmediaciones de la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. Por más de 2 horas, encapuchados se enfrentaron con piedras y artefactos explosivos al escuadrón móvil antidisturbios. Con gases lacrimógenos y tanquetas fueron replegados los manifestantes, quienes intentaron bloquear el tránsito por la carrera 30. El Tribunal de Cundinamarca ratificó la decisión que le ordena al Consejo de Bogotá revivir el plan de ordenamiento territorial. La magistrada Nelly Villamizar rechazó por improcedente el recurso presentado por el Cabildo Distrital y le ordenó nuevamente a la corporación reabrir la votación del plan de ordenamiento, proyecto que hundió esta misma el pasado 2 de noviembre. Y las autoridades están en máxima alerta por el incremento en el número de quemados por pólvora. Más de la mitad de los lesionados son adultos. Cali, Bogotá y Antioquia son las regiones más afectadas. En alerta están las autoridades por el aumento de quemados en el país. A la fecha, 235 personas han resultado afectadas por manipulación de pólvora. No solamente se quema quien lo manipula. El 20% de los lesionados por pólvora son personas que se encontraban observando. Mientras en 2018, para la fecha, se habían quemado 129 adultos, este año ya van 150. Las ciudades con más lesionados son Cali con 33 casos, seguida por Bogotá con 26 y Antioquia con 23. El 30% de los lesionados por pólvora adultos estaban bajo efectos del alcohol. En la capital se ha triplicado el número de quemados en los primeros días de diciembre. Se han registrado 17 más que el año anterior. Este año desafortunadamente vamos mal. Hay un aumento grande de los quemados por pólvora en Bogotá. Esperamos que ahora que llega la parte más intensa de la Navidad y el Año Nuevo, esto no se agrave, sino que por el contrario tomemos conciencia. La mayoría de las lesiones son producidas por los totes. Este año el número de menores quemados ha bajado en un 18%. El uso de pólvora durante estas festividades navideñas no solo impacta negativamente el medio ambiente, también puede ser letal para animales silvestres y domésticos. En esta época decembrina, en donde aumenta el uso de la pólvora y pirotecnia, algunos de los más afectados son los animales, entre los que se destacan perros, gatos y aves silvestres. Ellos tienen una mayor capacidad de sentir los ruidos. Ruidos por encima de 65 decibeles suelen generar respuestas de estrés. Una explosión de un fuego artificial tranquilamente puede estar oscilando entre los 150 y 190 decibeles. Lo del paro cardíaco es mucho más común en las aves. Hay varios estudios que soportan que estos animales del susto huyen de sus nidos, abandonando los polluelos.
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal entrega medidas preventivas. En un lugar de la casa ubicar un tipo de elemento, algún tipo de objeto que nos sirva para generar un efecto de cueva. Acondicionamos estos lugares para tratar de insonorizarlos. Entonces es importante que cerremos las ventanas, que bajemos las cortinas, prender algunas velas, como prender inciensos, ojalá esencias de lavanda y manzanilla. Expertos sugieren reemplazar este tipo de shows por videomapping, una técnica en la que se utiliza proyectores para desplegar una animación sobre edificaciones. Tremenda sorpresa se llevaron los usuarios de varios cajeros electrónicos en Barranquilla cuando al momento de hacer los retiros recibían sumas superiores a los 600.000 pesos. Fueron varios los cajeros automáticos del Bancolombia que en el norte de Barranquilla en la madrugada de este viernes adelantaron el aguinaldo a centenares de clientes. Una falla técnica habría sido la causa de la entrega de 600.000 pesos por cada intento de transacción, 3 veces por cada tarjeta. Una vez ingresaban la tarjeta para retirar dinero, independientemente del monto, lo que hacía era entregar 600.000 pesos. En un escueto comunicado de prensa, Bancolombia informó que se presentó una situación anormal en unos cajeros de la zona norte de Barranquilla, sin precisar el monto de lo que alcanzaron a sacar los clientes y si se debitará de las cuentas de quienes recibieron el dinero en los cajeros. El próximo lunes se casan la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, y la senadora Angélica Lozano. Sin lugar a dudas, un enlace que despierta el interés de los ciudadanos. Pero ¿qué tan común son las uniones entre parejas del mismo sexo? CMI indagó al respecto. El 7 de abril de 2016 la Corte Constitucional dio vía libre al matrimonio igualitario. Es decir, en Colombia las personas del mismo sexo recuperaban los mismos derechos que los heterosexuales y podían contraer matrimonio de manera oficial y legal. Es que fue como realmente poder llegar a lo que esperábamos, o sea, esperábamos que por fin fuera válido el hecho de que nos amamos, que para toda la sociedad, por supuesto que para las dos es válido, para nuestra familia es válido, pero para que toda la sociedad no tenga por qué poner en tela de juicio, pero en serio, ¿ustedes sí están casadas? Sin embargo, la sentencia que se esperaba abriera la puerta a una masiva celebración de matrimonios de parejas del mismo sexo no sucedió. 3 años después, las cifras son más bien pobres. Se tiene unas estadísticas aproximadas que desde el 2016, cuando la Corte establece que ya es un matrimonio y le da el título de matrimonio para parejas del mismo sexo, se han casado alrededor de 1.000 parejas. Para Adriana y Marcela, amigas de Angélica Lozano, la mujer que el próximo lunes será la esposa de la primera mujer alcaldesa de Bogotá, Claudia López, este será otro día memorable para escribir en su larga lucha por defender sus derechos. Pues me siento muy orgullosa de tenerlas a ellas y que ellas representen realmente lo que significa en un país como Colombia ser lesbiana. Los derechos que son iguales a cualquier persona independientemente de su condición. Angélica y Claudia han decidido que su boda sea lo más íntima posible y lejos de los focos de los medios de comunicación. El Consejo de Estado ordenó detener operaciones en 15 pozos que administra la multinacional Drummond en el departamento del Cesar. Pese a la orden del Consejo de Estado, la multinacional continuó con la exploración y explotación en yacimientos de gas metano asociados a mantos de carbón, utilizando la estimulación hidráulica o fracking para la perforación de 15 pozos en Campo La Loma, Cesar. Para los demandantes, la Drummond llevaba más de un año incumpliendo con la orden del Consejo de Estado. Toda actividad sobre yacimientos no convencionales, sea exploración, sea pruebas piloto, sea producción, se encuentra suspendida. El alto tribunal explicó que aunque la orden de suspensión es del año pasado y la licencia de explotación de la Drummond es del 2014, se podrían causar daños a futuro. El Ministerio de Minas aseguró que respeta la decisión, pero que no han utilizado el fracking. En octubre, la producción de la industria registró un repunte del 2.1% según el DANE. Según el DANE hubo cifras mixtas. La producción real de la industria manufacturera presentó una variación del 2,1%. Las ventas reales avanzaron 2,7%, pero el personal bajó en 0,7%. Fundamentado en el tema de bebidas y productos de molinería. El DANE también reveló que en octubre las ventas reales del comercio minorista aumentaron 7,4% y el personal ocupado varió 1,3%. Dentro de bebidas la cerveza se destaca como efecto de la temporada navideña y los productos de molinería como una primera señal efectiva de uno de los efectos positivos que tiene sobre la demanda agregada la migración venezolana.
La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, promulgó el nuevo Código Minero para la formalización del sector en el país. Se trata del nuevo catastro minero que tendrá como primera norma la reducción en los tiempos de 1 año a 3 meses para la autorización de los proyectos. Además, se tendrá una plataforma que establecerá si el territorio es apto para el desarrollo de la actividad minera. Asimismo, se advierte cuando hay delimitación de páramos, parques nacionales, resguardos indígenas y reserva forestal para la prohibición de esta actividad. Se busca la formalización, que ya cuenta con más de 7.626 títulos mineros. Preventivamente estamos quitando la expectativa de que pidan títulos en áreas que ya están siendo protegidas. Acá está el conocimiento, porque esto también se nutrió de toda la información que tiene el Servicio Geológico Colombiano. Se destaca la minería con una generación de empleo de más de 350.000 puestos de trabajo. Una encuesta realizada por el Banco de la República entre más de 40 expertos del mercado de valores revela que el cálculo de inflación para este año es del 3.8%. La encuesta de expectativas del Banco de la República muestra que la inflación en diciembre estará en 0,28% y cerrará el año en 3,83%. Los expertos además estiman que el costo de vida en 2020 bajará a 3,36% y en 2021 llegará a 3,25%, consolidándose dentro de la meta fijada por el emisor. También estiman que el dólar cerrará el año en 3.389 pesos, en 2020 en 3.331 y en 2021 en 3.285 pesos. La encuesta además estima que no habrá movimiento de tasas de interés durante los próximos meses. Si bien a largo plazo el proyecto de reforma tributaria tendrá un impacto positivo, lo cierto es que a corto plazo, por los ajustes, se dejarán de recibir alrededor de 14 billones de pesos en impuestos, según el Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo. FEDesarrollo destacó los beneficios de la tributaria en cuanto a crecimiento e inversión. Sin embargo, explicó que se dejarán de recibir importantes recursos. Y lo que hace es un empresario que paga un IVA en la adquisición de una maquinaria o equipo, lo puede descontar 100% ese IVA frente al impuesto de renta. Eso cuesta 0,6% del PIB, es decir, 6 billones de pesos al año. Es decir, que la disminución del 33 al 30% cuesta 0,3, equivalente a 3 billones de pesos por año. Eso, cuando esté pleno, costaría 0,5% del PIB, equivalente a 5 billones de pesos al año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,76% a 1.630 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 3,83% a 19.000 pesos. La acción de Promigas fue la que más cayó, con una pérdida de 2,90% a 7.710 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Suramericana, al movilizar más de 20.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.374 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.240 pesos y la venden en 3.280 pesos. Un euro cuesta 3.766 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.30. El azúcar se transó en 13,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59.77. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64.93. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.325 pesos. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde al juicio político contra el presidente Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está cada vez más cerca de un juicio político. Esto tras la votación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que dio luz verde para que el mandatario enfrentara un proceso de destitución por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso por el escándalo del Ucrania Gate. Con 23 votos a favor y 17 en contra, los dos cargos fueron aprobados por los miembros de esa comisión, que en un extenso y acalorado debate concluyeron que el mandatario abusó de su poder al presionar al gobierno de Ucrania para que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden, e incluso también fue acusado de entorpecer la declaración de testigos durante la investigación de estos hechos. La próxima semana, la plenaria de la Cámara deberá votar los dos cargos, que de ser aprobados pasarían al Senado, donde se iniciaría formalmente un juicio político contra el mandatario estadounidense.
Boris Johnson, el líder de los conservadores y gran ganador de las elecciones parlamentarias del Reino Unido, fue investido nuevamente por la reina Isabel como el primer ministro británico. Johnson dio el discurso de inauguración de su mandato en el que reiteró su promesa de sacar sin peros ni condiciones al Reino Unido de la Unión Europea antes del 31 de enero. En Italia, la primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, firmó una alianza con la Fundación Escolas Ocurrentes del Papa Francisco. Según Ruiz, trabajarán de la mano por los jóvenes colombianos con el propósito de promover acciones en temas de educación, cultura y juventud. Nuestros secretos de hoy. 1. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto que obliga al gobierno a dar los recursos que las universidades pierden por el descuento en las matrículas de los estudiantes que votan en elecciones. Solo el año pasado, el descuento del 10% a los estudiantes que votaron representó 53.305 millones de pesos, pero el gobierno solo giró 35.956 millones de pesos. Quedó un déficit para universidades públicas de 17.349 millones. La ley del representante Gabriel Santos pasa a sanción presidencial y obliga al Ministerio de Hacienda a girar la totalidad de los recursos. El déficit acumulado por el beneficio viene siendo asumido con los presupuestos de las universidades. 2. Los documentos tipo son los lineamientos en los que se definen las condiciones para participar en procesos de contratación con entidades del Estado. La idea de estos documentos tipo es garantizar la transparencia en todos los procesos de contratación. Sin embargo, como en este país todo se demanda, el tema fue demandado. Quienes no están de acuerdo con el decreto aseguran que se les está quitando competencia a los municipios y departamentos para establecer sus propias condiciones de contratación. Aunque el Consejo de Estado admitió la demanda para estudiar si efectivamente hay algún tipo de violación, hoy decidió negar la suspensión provisional del decreto. Por ahora se salvó esa idea de los documentos tipo. A este tema de los pliegos tipo, que es súper benéfico, le están metiendo trampas por todas partes para tumbarlo. ¡Qué horror! 3. Se anticipa el regalo de aguinaldos para una parte de la comunidad del municipio de Albania en el departamento de La Guajira. Llegará el próximo domingo y es nada menos que esta moderna máquina, un generador atmosférico de agua. Condensa la humedad del aire y la convierte en agua, tan escasa en esa zona del país. Tiene capacidad para producir 300 litros de agua al día y funciona con energía solar. La moderna máquina costó cerca de $75.000, unos 260 millones de pesos aproximadamente, y fue una donación que hizo un grupo de habitantes del norte de Bogotá que quieren contribuir a reducir las enfermedades y muertes que se dan entre la población infantil de La Guajira por falta de agua. Qué bueno sería lograr más soluciones para nuestras comunidades étnicas con este modelo extraordinario de solidaridad. Primera ñapa. La Cámara aprobó hoy en último debate la Ley de Historia Clínica Electrónica. La iniciativa, liderada por el senador Carlos Fernando Motoa y el representante Juan Fernando Reyes Curi, busca que el sistema de salud avance en su modernización. Con la iniciativa, las 748 instituciones de salud podrán contar con una herramienta sistematizada que permitirá que un paciente pueda ser atendido en San Andrés o Pasto y su historia clínica, que está en un hospital en Bogotá, pueda ser consultada por los médicos sin el riesgo de incurrir en alguna contraindicación. Y a Dios lo que es de Dios. El Ministerio de Salud ya está practicando ese sistema. Ojalá la ley impulse el método. Segunda ñapa. A pesar de la vigilancia especial bajo la cual se encuentra Medimás, siguen las denuncias sobre problemas. A la EPS, la Contraloría acaba de hacerle un nuevo y muy fuerte llamado por no atender a pacientes con enfermedades de alto costo.
La situación por la cual el ente de control interviene tiene que ver con un grupo de 98 usuarios de Bogotá que sufren enfermedades catastróficas y no han logrado ser atendidos a pesar de los requerimientos hechos por la Personería Distrital y la Contraloría. Entre los pacientes que reclaman atención figuran 20 de casos oncológicos. Lo peor es que, según la Contraloría, en todo este proceso ya han muerto 5 pacientes. En este proceso, la Fundación Simón ha reportado que han fallecido cerca de 5 pacientes. Estos son pacientes asociados a enfermedades oncológicas y por ello pues, la urgencia y la necesidad por parte de la Contraloría de que se atienda oportunamente, tanto con calidad como con oportunidad por parte de la EPS Medimás. Por todo esto, la Contraloría General le ofició esta tarde a la Superintendencia de Salud para que tome las decisiones que sean del caso. Tengo ñapa. Como todos los viernes, los mejores memes de la semana. Las cosas que pasan mientras se arma el pesebre. Si hubiesen existido en tiempo de Jesús, a lo mejor así habría sido. Bueno, qué lío con las palabras que la gente a veces usa cuando realmente no sabe con exactitud qué significa. A propósito, las respuestas que se le dan al esposo o novio o compañero. Así es como la famosa frase, ¿a qué hora llegas? Tenemos que hablar. Uy. ¿Ustedes saben cómo es la acupuntura de algunos señores para el estrés? Uy, pobre. ¿Y cómo van de cenas y almuerzos en estos días? Uy, cuidado, se convierten en modelos para Fernando Botero. Y ahora en Navidad, ¿será cierto que cuando se regala ropa íntima para una mujer, su diseño es especial según la destinataria? ¡Qué horror! ¿Y qué pasa cuando alguien se demora mucho en la tienda? Y estos días de Papá Noel, vean. Después de un año de comida sana, no alcohol, no fumar, no drogas, ser vegetariano y hacer ejercicio, esta es la nueva imagen de Papá Noel este año. Este ya no es Papá Noel, sino Papito Noel. ¿Saben lo que puede pasar cuando te pillan? No. Ush, me dio escalofrío. Hasta el lunes, que descansen.